Manavisión presenta Consultorio TV. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Consultorio TV. Hoy estaremos tratando un tema súper importante y es sobre el control médico de los deportistas. Pero para esto nos acompaña el deportólogo Orlando Barcia. Él es especializado en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Porto Alegre, en Brasil, en Medicina y Ciencias del Deporte. Fue profesor universitario en la Universidad Técnica de Manabí y también en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Laboró en el área médica del Ministerio de Educación y es actualmente el médico deportólogo de Liga Universitaria de Puerto Viejo. Lo recibimos entonces al doctor Orlando Barcia. Bienvenido, doctor. Gracias, Ámbar, por la invitación. Bueno, en este momento entonces vamos a ver un video sobre el tema que trataremos. Tema de hoy es control médico del deportista. Es la forma, método o procedimiento médico deportivo en el cual se realiza desde controles biomédicos de laboratorios, examen clínico, físico y de terreno, que permitan diagnosticar el estado morfofuncional del evaluado, valorar el entrenamiento y conocer cómo responde el organismo al mismo, para ofrecer informaciones y recomendaciones a todos aquellos que influyen en el proceso del entrenamiento. Doctor Orlando, tenemos muchísimas preguntas que realizarles y es que justamente el deportólogo, ¿cuán importante es tener la consulta o el apoyo, ese control médico del especialista, que en este caso es el deportólogo? Bueno, las ciencias médicas han venido evolucionando y eso ha permitido que se vayan incorporando nuevas especialidades dirigidas a la persona que practica deporte, ya sea por mantener salud, ya sea por competir o ya sea por la alta competencia o el rendimiento deportivo. Porque hay que entender que una persona que hace esfuerzo físico no es igual a una persona que haga una actividad física como caminar o como trotar. Es muy diferente, porque las cargas físicas, el entrenamiento físico al cual es sometido la persona deportista que interviene en competencias de un campeonato nacional de fútbol, por poner un ejemplo, o de una Juegos Olímpicos o Panamericanos o Sudamericanos. Son más fuertes. Este deportista, estrictos. Claro, está sometido a fuertes cargas físicas, a un entrenamiento físico muy extremo. Eso hizo que a nivel de la medicina empezáramos a buscar una especialidad. Y es así con esos antecedentes, con ese origen, es que nace la medicina del deporte, dedicada exclusivamente a vigilar, a controlar y a examinar a toda persona, deportista o no, que haga cualquier esfuerzo físico de cualquier intensidad. Es por eso que no solamente los deportistas profesionales tienen varios tipos de lesiones, sino también pueden ser aficionados o cualquier persona que en realidad practique algún tipo de deporte. Así es. La práctica de cualquier movimiento, de cualquier actividad física, de cualquier ejercicio, e yendo más allá de cualquier deporte, esto va a implicar de por sí que esa persona se está exponiendo a un riesgo. O sea, la práctica de un deporte, de un movimiento, expone a esa persona a sufrir riesgos. Entre estos riesgos están las lesiones por práctica deportiva, que podría ser considerado algo leve, no tan complicado, pero que se pueden presentar casos mucho más graves, como por ejemplo lo que nos enteramos hace pocos días en la prensa internacional, el fallecimiento por muerte súbita de un ex seleccionado italiano, del actual capitán de un equipo de primera categoría en el fútbol italiano, la Fiorentina, que murió mientras se encontraba en su habitación. Entonces, todo eso hace de que esa persona debe ser sometido a un riguroso, a un exigente controles y evaluaciones médicas permanentes, por cuanto a él hay que darle esa seguridad, esa tranquilidad de que está bien, porque una persona que practica deporte no puede estar más o menos bien, tiene que estar totalmente bien para que esté disponible
para que el entrenador o el cuerpo técnico lo utilice y le pueda exigir cualquier tipo de esfuerzo físico sin poner en riesgo su salud e integridad física. Exactamente, y no nos vayamos tan lejos, también han existido, se han registrado casos de futbolistas profesionales ecuatorianos que han estado contratados por equipos en el exterior y también han fallecido o realmente han tenido lesiones que no le han permitido poder continuar con los campeonatos, y eso también hasta afecta a la hinchada. Mira, hay dos casos recientes. No recuerdo en este momento el apellido del jugador, pero es un jugador que el año pasado perteneció al Delfín de Manta, actual vicecampeón del fútbol ecuatoriano. Ese jugador fue contratado por Liga Deportiva Universitaria de Quito. Pero en Liga Deportiva Universitaria de Quito, dentro de las exigencias que ellos hacen es someter a cualquier jugador que va a ser contratado por ellos a un examen médico. Si ese deportista pasa el examen médico de manera favorable, es contratado. Lamentablemente este deportista se le detectó un problema a nivel del área cardiovascular y por esa razón el deportista ni siquiera podrá jugar el resto de sus años. Es decir, o sea, si es que él quiere vivir. Entonces, mire un caso. Otro caso también de futbolistas ecuatorianos que nos afectó a todos, especialmente a los que estamos vinculados con los deportes, en el fútbol en especial, el caso del Chucho Benítez. Así es. Murió por muerte súbita después de un partido. Entonces, esto da a entender de que el control médico es un paso que debe ser cumplido obligatoriamente y de manera minuciosa y profunda. No debe ser un examen médico superficial o por encimita para cumplir los requisitos. Debe ser un examen exhaustivo que permita saber que el deportista que está practicando tal deporte se encuentra óptimamente de salud. Y de esa manera todo el mundo vamos a estar tranquilos. Tanto el médico, los directivos, el propio jugador y la familia del deportista, porque ellos se van a dar cuenta de que su familiar, su deportista, está controlado y está bueno de salud como para practicar cualquier tipo de deportes de los que hay. Doctor, esto me hace caer en cuenta de que más bien las familias ecuatorianas, más bien todo el mundo debería tener un poco de cuidado, porque justamente ahora en las vacacionales, ¿qué hacen las mamitas? Envían a los niños a estas escuelas de fútbol, pero ¿cuántas de estas escuelas de fútbol tienen a su deportólogo? Mire, los niños también se someten a rigurosos entrenamientos durante 2 horas, se exponen al sol, bueno, un sinnúmero de cualidades que a la final también les podría afectar a ellos, ¿no? Mire, en nuestro país todavía estamos sufriendo o todavía nos encontramos ubicados dentro de los países subdesarrollados. En países que están desarrollados es obligatorio que cualquier persona de diferente edad, de diferente sexo o condición socioeconómica, si esa persona, niño, joven, adulto o de tercera edad, no tiene el aval médico o no tiene un certificado médico de que se encuentra sano y apto para practicar cualquier deporte de forma recreacional o de forma competitiva, esa persona no es aceptada en ningún tipo de escuela. Pero estamos en el Ecuador, acá todavía no tenemos esa cultura, todavía no hay esas exigencias. Y su pregunta me parece interesantísima. Acá no existe el médico deportólogo, o si no hay un médico deportólogo porque es un especialista, un médico general con experiencia para tratar personas que hacen esfuerzos para que realice ese control. Y el niño es inscrito en las escuelas deportivas que hay en Puerto Viejo o en cualquier cantón del país sin que se conozca cuál es su situación biológica, cuál es su situación de salud. Yo siempre digo esto a mis estudiantes: afortunadamente tenemos la suerte de que Dios es ecuatoriano y de que estamos protegidos por Dios y que no ha pasado nada, pero no quisiera que mañana o pasado ocurra una muerte en un niño y que esa muerte pudo haber sido prevenida con un buen control médico. Entonces, este es un llamado de atención. Exacto, es un llamado para que las autoridades se pongan pilas en este asunto y exijan ese requisito que debería ser obligatorio. Yo creo que podemos continuar tratando ese tema. Vamos a un corte comercial y ya regresamos.
Continuamos con este diálogo importantísimo que tenemos con el doctor Orlando. Y cuéntenos, doctor, usted también tiene algunas recomendaciones que realizar sobre este tema, la importancia del control médico en los deportistas. Me parece interesante esta inquietud de usted, Ámbar, y que creo tiene que ser de los televidentes. Hace poco habíamos dialogado respecto a la poca importancia que se le está dando en nuestro país, especialmente en las instituciones que realizan u organizan eventos deportivos, como por ejemplo ahora en la época invernal es muy frecuente abrir cursos de enseñanza-aprendizaje de un deporte, pero nada más. Pero no ponen entre los requisitos de que los niños o niñas o jóvenes que van a ser parte de esas escuelas tengan un certificado médico de idoneidad deportiva. Entonces, ¿esto qué hace? De que debería ser una política de gobierno o de Estado o una política deportiva de las instituciones que organizan, y para que se cumpla obligatoriamente y de manera estricta, niño o niña que no tenga este requisito, hacer lo que se hace en otros países, lamentablemente no podrá ser parte del aprendizaje y enseñanza de ese deporte. ¿Por qué? El examen médico deportivo de manera general es el que nos va a entregar la información de que si esa persona se encuentra apta de salud e idónea para practicar cualquier deporte. Si esta persona no está apta, lamentablemente no podrá ser parte del aprendizaje de un deporte, porque estaríamos corriendo el riesgo de que esta persona fallezca o de que se le presente un caso de muerte súbita por cualquier causa, recordando que los casos de muerte súbita que se dan en el mundo, por lo general, no presentan ningún cuadro clínico, ningún síntoma previo. Es decir, como dice el nombre, muerte repentina y súbita. Por eso es que muchas veces la gente dice, pero ¿cómo es posible que le ocurrió eso si era un deportista, tenía excelente salud? Mira, tu pregunta viene como punto clave. A veces creemos, el propio deportista, el familiar del deportista, o los dirigentes, o la población en general, creemos que porque una persona es deportista, entre comillas, de alto nivel, seleccionado nacional, decimos, esa persona está sana. Y es todo lo contrario. Tampoco quiero decir que es una persona que está enferma. Es verdad que es una persona sana, pero es una persona sana que de manera permanente está expuesta a fuertes riesgos que atentan contra su salud e integridad física. Ahí vemos en la diapositiva, de manera general, los dos grandes tipos de exámenes que hacemos en nuestra especialidad. El primero es un examen médico del deportista de manera general. Entonces ahí está incluida la elaboración de una ficha médica clínica. Esto lo puede hacer cualquier médico general o cualquier médico de cualquier especialidad. Pero la parte segundo es el examen funcional o fisiológico del deportista. En la parte segunda ya entra la obligación de realizarle pruebas funcionales al deportista. Por ejemplo, ¿qué es lo que se hace en los grandes equipos que tienen esas condiciones económicas y logísticas para realizar lo que se conoce como una prueba de esfuerzo? Que es una prueba que permite valorar la condición cardiovascular y respiratoria del deportista para conocer cuál es su máxima capacidad que tiene desde el punto de vista del consumo de oxígeno, de volúmenes respiratorios y analizar ciertos gases que el deportista continuamente está acumulando y eliminando para ver cómo funciona todo este mecanismo. Y en base a eso, nosotros, junto con la colaboración del preparador físico, planificar cómo debe ser la preparación física que debe tener ese deportista en base a los datos obtenidos en las pruebas funcionales deportivas. ¿Qué le parece? Perfecto, continuemos entonces. Por eso es importante los chequeos para los deportistas. Seguimos reiterando, es importante que toda persona que practique movimiento, esfuerzo físico, actividad física, peor aún deportes, debe someterse a un chequeo médico deportivo y recibir un certificado de idóneo, de apto para practicar ese deporte. Por ejemplo, doctor, ¿cuáles son las lesiones más comunes aquí en el Ecuador? Mira, buena pregunta.
Las lesiones van a depender del tipo de deporte que se practique. Es decir, hay lesiones deportivas que son específicas a tal deporte. Por ejemplo, que es el ámbito en el cual me estoy desenvolviendo en la actualidad. En el fútbol, las lesiones más frecuentes están en relación al tren inferior. Tren inferior es extremidades inferiores, que van desde la cadera, ¿no es cierto?, en la región del pubis, van desde la rodilla, donde encontramos por arriba la parte del fémur, por abajo la parte de tibia y peroné, y desde el tobillo y del pie. Entonces, en todas esas áreas hay zonas óseas y hay zonas esqueléticas, y también hay zonas ligamentarias. Y también, por ejemplo, en la rodilla hay ligamentos que son internos y externos, y debajo de la rodilla hay ligamentos cruzados. A nivel del tobillo son muy frecuentes los esguinces de tobillo. A nivel de rodilla son frecuentes las distensiones o esguinces de ligamentos, las lesiones de ligamentos cruzados, anterior o posterior, las lesiones de meniscos, los derrames sinoviales. Muchos hablan del talón de Aquiles. Exacto, del tendón de Aquiles. ¿Ya? Mira, esa es una lesión muy frecuente que generalmente es provocada por excesos de carga física o por excesos de infiltraciones a ese nivel. ¿Qué es el tendón de Aquiles? Es la continuidad del músculo sóleo que para insertarse en la parte baja del talón se convierte en tendón, que es un tejido más fuerte, más resistente, y que a pesar de ser el tejido más fuerte que tenemos en el cuerpo, también se lesiona. Entonces, esas son las lesiones más frecuentes en el caso del fútbol, donde los médicos del deporte, donde nuestro equipo médico, conformado por fisioterapistas, por kinesiólogos, por masajistas, debemos trabajar en conjunto para tratar estas lesiones y tenerlos a plenitud de condiciones a nuestros futbolistas. En el caso, doctor, de los exámenes médicos, ¿cuáles son los exámenes médicos específicos que un deportólogo envía a realizar o ustedes mismos los realizan? Ya. La primera parte es el examen clínico, ¿no es cierto? Que es un examen que empieza con un interrogatorio, con conocer los datos generales del deportista, con conocer antecedentes de enfermedades que ha tenido él, conocer antecedentes de enfermedades de los familiares, conocer ciertos hábitos que tienen, conocer cómo se encuentran los diferentes sistemas funcionales. Luego de ese examen clínico médico deportivo, nosotros vamos a exámenes de laboratorio. Recurrimos a las pruebas de valoración de exámenes de orina, de sangre y de heces. Recurrimos, lo que vemos en la gráfica, a una prueba de esfuerzo para determinar VO2 máximo y conocer la capacidad aeróbica del deportista. Recurrimos a pruebas radiológicas, a pruebas de imágenes, es decir... Por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo, ¿qué tipo de...? Esa es una prueba de esfuerzo. En esa prueba de esfuerzo vamos a conocer cómo responde el corazón realizando un electrocardiograma que se lo realiza antes, durante y después de ese esfuerzo. En esa prueba de esfuerzo vamos a conocer la absorción de oxígeno, qué cantidad de oxígeno absorbe el deportista para en base a ese